Amén. La manera en la que podemos conducirnos de una manera agradable delante del Señor, no fallándole, preparándonos, estando listos, pues es guardando su palabra, hermano. Así nos guardaremos de fallarle. Amén. El salmista David se alegraba cuando escuchaba sus estatutos para guardarlos y no pecar contra Dios. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35. Vamos a leerlo alternadamente, yo uno y usted después el otro. Dice: al día siguiente Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. ¿Amén? Y los discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. ¿Qué buscáis? Él les dijo: venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Todos juntos. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cierre sus ojos, vamos a orar por esta palabra. Señor, hoy te damos gracias, Padre, porque, Señor, hoy vas a hablar a nuestras vidas, Señor. Te pido que me des sabiduría, Señor, palabras para darme a entender, Señor, Padre, lo que hoy tú vas a hablar a tu pueblo, Señor. Señor, yo te pido que esta palabra caiga en buena tierra, Señor. Padre, que, Señor, hoy te miremos, Padre, como aquellos 2 discípulos, Padre, te miraron y te siguieron, Señor, y fueron a ver dónde tú morabas, Padre. Señor, que te siguieron y lo dejaron todo. Ayúdanos, Padre, a entender, Señor, el objetivo de este mensaje, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, ¿no? Dice, vamos a ir versículo por versículo, amén. Gloria a Dios. En la predicación pasada, amén, habíamos hablado un poco que la misión de Juan el Bautista, amén, simplemente era ser el que preparara el camino al Señor, quitando todo obstáculo de su camino, amén. Digamos como una maquinaria que está quitando todo tipo de árbol malo, piedras grandes, amén, para cuando pasara, ¿verdad? Ahí ahora sí el importante, pues sin ningún problema, amén. Y bueno, el Señor solamente era el principal en esta historia, amén. Juan el Bautista era el secundario, era el amigo del novio, amén. El que solamente le preparaba el camino, que preparaba a la novia de alguna manera, quitaba los corazones duros y volvía a que los corazones de Israel volvían a arrepentirse y volver al Señor, amén. Juan 3:28, amén, dice, respondió Juan: vosotros mismos me sois testigos de que yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye se alegra gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Hermanos, la novia sabemos que es el pueblo del Señor. Juan solamente era el amigo del novio, amén, y él se alegraba, amén, de ver cómo se estaba preparando la novia a la llegada del novio, y su gozo fue completo, amén. En ese momento, la fama, los seguidores de Juan el Bautista, toda su misión iba en declive. Él tenía que disminuir para que Jesús fuera exaltado. La fama, amén, digamos que él tenía, decía: yo no soy el Cristo, yo no soy el profeta, yo no soy el Elías. Él es el importante de esta historia, amén. Sus discípulos de Juan, ahora en esta enseñanza vamos a ver cómo se los entrega a Jesús,
Amén. Ahora, Él solamente había preparado a sus discípulos para entregárselos al Cristo. Amén. Entonces, gloria a Dios, Él solamente era el amigo del novio. El principal de esta historia es Jesucristo. Amén. Entonces busca dirigir toda la atención a Cristo. Entonces Él les decía, amén, Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Concluíamos en la enseñanza pasada y vimos, amén, sobre la mujer que ungió los pies de Jesús, amén, y como un cordero, hermano, que ya iba a ser preparado al matadero. Vimos sobre la Pascua, amén, que se tenía que sacrificar un cordero por expiación, y enseñamos que Juan el Bautista da testimonio que es Jesús, el Cordero de Dios, el Cordero inmolado, el único sacrificio propicio para único y todos de una vez por todas por nuestros pecados. Ya no más teníamos que sacrificar cordero, ni paloma, ni nada, hermano, porque Jesús había muerto por nosotros, el Cordero sin mancha, sin pecado. Entonces, al día siguiente, en el versículo 35, nuevamente declara Juan el Bautista. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo: he ahí el Cordero de Dios. Nuevamente la exclamación, miren, de nuevo ahí va pasando el Cordero de Dios. Amén. Juan no era la primera vez que lo declaraba. Delante de todos los que estaban bautizando, delante de los escribas y los fariseos, amén, ahora delante de sus discípulos, miren, ahí va el importante. Él es el que quita el pecado del mundo. Yo no, yo solo preparo, pero síganlo a Él, vayan con Él. Él es el importante, por el que yo trabajé toda mi vida, por la que viví en el desierto, amén, allanando camino para Él. Amén. Gloria a Dios. Uno de los que le siguió fue Andrés, el hermano de Simón. Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Amén. Y él estaba ahí en ese momento cuando pasó Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, Juan sabía que le quedaba muy poco tiempo, hermano. Ya iba a entregar su misión. Él sabía que ya iba a morir de alguna manera, por eso no dejaba de clamar: Él es el Cordero, mírenlo a Él, síganlo a Él. Amén. Él quería entregarle todo al Señor, por eso esa insistencia, amén, para que lo buscaran a Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, vemos a Jesús pasando por ahí, amén. Dice el 36: y vio Jesús que pasaba y dijo: he ahí el Cordero de Dios. Entonces Jesús está pasando por ahí. Amén. Y Él de alguna manera los invita a que lo sigan. Pero no seamos como los fariseos, hermano. Recordemos en una enseñanza pasada, cuando Él le preguntaban al Bautista: dinos quién eres. Nos mandaron a preguntar: ¿quién eres tú? ¿Eres el Cristo? ¿Eres el profeta? No. Él les dijo que Él no era, pero dice que entre nosotros está uno que no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Él es el que yo le preparé el camino. Él es el Cordero. Pero ellos, en vez de salir corriendo y preguntarle: dinos quién es, queremos conocerlo, no dijeron nada. Se fueron, hermano, no les importó. Pero Jesús andaba por ahí y el Bautista no dejaba de decirle:
ese es el Cordero, hermano. Amén. Pero no seamos como los fariseos en aquel tiempo, hermano. Amén. No seamos ciegos. De alguna manera, hermano, cada vez que se nos predica el Evangelio, cada vez que escuchas en una campaña que se está predicando el nombre del Señor, en las redes sociales, amén, en la iglesia donde tú te congregas, en tu casa, donde quieras que prediquen, escuches el Evangelio predicándose, el Señor está ahí, hermano. Amén, donde se predica la palabra, el Evangelio de salvación, de alguna manera ahí está el Señor. Pero muchos somos como aquellos fariseos. Lo vemos pasar, lo vemos escuchar, lo escuchamos, amén, que lo predican, que testifican sobre Él. ¿Qué hacemos, hermano? Cerramos nuestros oídos para no escuchar y nos vamos. De alguna manera, hermano, estamos haciendo lo mismo que los fariseos en aquel tiempo, cerrando nuestros ojos, cerrando nuestros oídos, hermano, para no escuchar la palabra del Señor. El Señor está pasando, hermano. De alguna manera hoy, cada que vienes a su casa, amén, que es columna y baluarte de la verdad cuando se predica el Evangelio, hermano, Él está aquí, está pasando para traer salvación, sanidad, arrepentimiento a tu vida, hermano. Amén. ¿Qué les dijo a esos discípulos? Mírenlo, amén. Y dijo, he ahí el Cordero de Dios. Y los discípulos lo miraron y lo siguieron, amén. Y hay una cita, hermano, que me gustaría que vayamos todos juntos a Isaías 45, 22. Un versículo muy corto, pero con gran poder en nuestras vidas. Y pongamos gran atención a esto que vamos a hablar. Amén. Isaías 45, 22. Dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Un versículo, amén, muy pequeño pero poderoso, hermano. Amén. El Bautista les dice, miren, ahí va el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, del que los profetas anunciaban. Amén. Y Él les dice, mírenlo, ahí va. Ellos no dudaron ni un momento en seguirlo. Pero, hermanos, el mirar, simplemente el mirarlo, nos trae salvación cuando creemos, cuando lo miramos con fe. Amén. Mirar no es una tarea difícil, hermano. Mirar no es como caminar. No es que cuando éramos niños lo más difícil era caminar, mover las manos. El mirar es la tarea más fácil y no exige ningún esfuerzo, hermano, ¿verdad? No exige nada de esfuerzo. No tienes que levantar las manos, no te cansas de mirar. Amén. Entonces, mira, hermano, mira al Señor, porque no es nada difícil. Un hombre ni siquiera necesita que ir al colegio para poder mirar. No necesitas ni que entrenarte. Los niños cuando nacen mirando. Amén. Tú miras gracias al Señor. Amén. Entonces, no se necesita tampoco ser sabio. Amén. Para poder mirar. No se necesita ser inteligente para poder mirar. Hasta el más torpe puede mirar y puede poner atención y ser salvo. Entonces, dice el Señor en el 22, ahí en Isaías 45, 22, miradme a mí, dice el Señor, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Míralo, hermano. Amén. Mira al Señor. Entonces, hay muchos, hermanos, que tienen en su vida fácil ver a Cristo. Lo tienen a la vuelta de su esquina. Se escucha la predicación en la esquina, se escucha por tu casa, se escucha cuando, hermano, vas al templo a escuchar palabra y de alguna manera vas y no lo quieres mirar. Amén.
Es tan fácil ver a Cristo, hermano, porque está donde quiera predicándose su palabra. Entonces, lamentablemente, muchos no quieren verlo. Muchos están mirándose a sí mismos. Muchos están mirando el trabajo. Muchos están mirando la vanidad. Muchos están mirando la fama, el placer del pecado, los placeres de esta vida y las distracciones. Hermanos, mirar a Cristo es lo más fácil, pero también mirar las cosas de este mundo es algo muy fácil. Y muy fácil también podemos perder la mirada en Cristo. Amén. Dice el Señor, miradme a mí. Gloria a Dios, aleluya. Pero ¿cuántos han perdido la mirada en Cristo, hermano? Amén. Parece, hermano, que apenas ayer estábamos tan llenos de su presencia, estábamos tan enfocados, poniendo la mirada en Él, y ahora estamos perdidos, hermano, desenfocados, tibios, mirando otras cosas que no son importantes. Cosas que si las miras y te vas tanto en ellas, hermano, te van a hacer perder. Mira al Señor, hermano. Eso te toca a ti. Y eso lo hicieron los discípulos cuando pasaba el Señor. Solamente lo miraron y corrieron hacia Él. Pero mira de lo más fácil y te toca a ti. Hermanos, este texto apunta a Cristo. Amén. El mirar al Señor simplemente, hermano, y creer en Él te hace salvo. El Señor te dice, hermano, mira la cruz. Mira las gotas que el Señor derramó por ti en la cruz. Mira, amado hermano, a Cristo llevando esa cruz pesada, más de 100 kilos, a ese camino, hermano. Al Gólgota, cansado, siendo latigado. Míralo a Él. Amén. Es lo más fácil de hacer. Mira a Cristo, amén, que estuvo colgado en una cruz. Mira a Cristo, hermano, que Él murió, amén, y que también resucitó y que está a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Es lo más fácil que puedes hacer, mirarlo a Él. Amén. Hermanos, cuando no miramos a Cristo, somos pobres pecadores. Somos, hermano, delante del Señor como nada. Amén. Si no creemos en Cristo, la ira de Dios está sobre nosotros, hermano. Pero si lo miramos a Él, somos salvos. Oh, hermano, somos miserables, hermano, cuando no miramos a Cristo. Somos miserables en nuestra vida cuando vivimos, cuando no tenemos a Cristo. Somos miserables cuando trabajamos, somos miserables en nuestro matrimonio, somos más miserables aún hasta nuestra muerte cuando no tenemos a Cristo, hermano. Cuando no lo miramos a Él, aún hasta en la tumba, hermanos, somos miserables. Amén. Hermanos, el Señor nos está dando tan fácil la salvación, el Evangelio, hermano, es algo tan hermoso que no acabamos de entenderlo. Simplemente con mirar a Cristo, hermano, y ver nuestra condición, que somos tan miserables cuando vivimos una vida, hermano, en nuestros placeres, en el pecado que nos aparta de Él. Hermanos, mira a Cristo, míralo a Él, y de esa manera no seremos ya miserables, hermano, en la manera que llevamos nuestras vidas. Pero dice su palabra, hermano, en Juan 3:14, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que lo mire y crea en Él sea salvo. Amén. El pueblo de Israel, por no creer, hermano, por hablar en contra de Moisés, se levantó una gran enfermedad. Serpientes como de fuego se levantaron mordiendo al pueblo de Israel. Moisés, por indicaciones del Señor, le dijo: hazte una vara y pon una serpiente de bronce y álzala, y todo aquel que mire y tenga fe en ello
será sanado. Así el Hijo del Hombre será levantado en aquel día, hermano. Fue levantado y todo aquel que lo mira y cree que murió por nosotros será salvo. Es cuestión de fe, hermano. Es cuestión de fe que lo mires y serás sacado de una vida miserable. Amén. Yo no sé tú, hermano, pero yo sí vivía, hermano, una vida miserable, directamente a la perdición, directamente un camino que iba al infierno, hermano, lleno de placeres, lleno de orgullo, lleno de, hermano, de tristezas, pero con Cristo, hermano. Ahora Él nos da vida eterna, pero todo al que cree en Él. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, Juan el Bautista le decía a sus discípulos, amén, mírenlo a Él, síguenlo. Gloria a Dios. Cuando pasó el Cordero de Dios, amén, y ellos no dudaron ni un segundo en seguirlo. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, lamentablemente hay ciegos. Puede ser un poco contradictorio lo que diga, pero hay ciegos que miran más que las personas de hoy en día. Tenemos el ejemplo de Bartimeo, hermano. Vamos a creer, no podemos ver las obras, no podemos ver la palabra, pero escuchamos, pero tenemos fe. Escuchar y con fe, aún eso te hace salvo, hermano. Había un ciego llamado Bartimeo, hermano, que escuchaba que el Mesías, el Cristo, amén, iba pasando por ahí. Y él no miraba. Él no podía ver en sí al Cristo con esas personas que lo seguían, hermano. Pero él exclamó a gran voz diciendo: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Solamente escuchaba de los milagros que él hacía. Solamente escuchaba de un Mesías, uno que predicaba y salvaba, que resucitaba enfermos, hermanos, que sanaba mujeres con flujo de sangre de mucho tiempo, a paralíticos. Él dijo: ese tiene que ser el Mesías, porque nadie desde los principios, amén, nadie pudo haber hecho esto sino el Mesías que ya está aquí con nosotros. Ese ciego, hermano, miraba mucho mejor que muchos fariseos, que escribas y fariseos, guías ciegos, les decían al Señor, porque miraban al Cristo. Amén. Miraban y escuchaban sus enseñanzas y no creían en Él. Bartimeo nos da una gran lección y una enseñanza, hermano. Solamente con escuchar los testimonios, hermano, lo que el Señor hace y las palabras del Mesías: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Hermanos, el Señor lo sanó de esa ceguera, amén. Lo sanó, y yo creo que le ha de haber seguido, y ha de haber proclamado, y ha de haber testificado donde quiera que iba ese hombre. Pero aquí hay mucha gente, hermano, que está escuchando hoy el Evangelio, pasan por aquí, pero no quieren ver, no quieren escuchar. No porque no tengan oídos o porque quieran, o porque sean ciegos, sino porque quieren estar en esa ceguera, porque quieren, pues, hermanos, pues ver a Cristo de lejos. ¿Por qué? Para vivir una vida, hermanos, pues a sus placeres. Hermanos, solamente es escuchar con fe, ver con fe, y será salvo. Nos da una gran lección. Como número 1, debemos de clamar y perseverar en la fe como Bartimeo. Número 2, tener humildad y reconocer que solo Él nos puede ayudar. Número 3, tener una fe inquebrantable, hermano. No importa el tiempo que pasara, hermano, Él esperó y tuvo fe que el Mesías lo iba a salvar. Amén. Entonces, no hay excusas. Volvamos a poner la mirada en Cristo, hermano. Míralo a Él. Amén. No hay excusas. Entonces, así como lo hicieron los discípulos del Bautista, que nos dan testimonio, hermano, nos dan ejemplo a nosotros.
Gloria a Dios. Dice el 35, al día siguiente Juan estaba otra vez allí con sus 2 discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, ahí está el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Amén. Algo importante, hermano, de recalcar, amén, que siguieron a Jesús. Amén. Y cuando lo siguieron, le dijeron Rabí. Amén. Es algo muy importante que tenían humildad. Desde que llegaron a Jesucristo, llegaron con humildad y con esa actitud de decirle Rabí, enséñanos, haremos lo que nos diga. Hermano, y cómo con 2, ahora sí, discípulos de un maestro que se la pasaba en el desierto con pieles de animal, que era el Bautista, Jesús empezó un ministerio, hermano, que hasta la fecha es grande, hermano. Que al principio era como un grano de mostaza, amén, que podía ser insignificante, pero ahora, hermano, es el único reino que sigue y seguirá hasta que Él venga, amén. De dos discípulos, amén, de un maestro que vivía en el desierto, amén, se expandió con gran poder, sin marketing, hermano, sin fuerza, sin espada, amén, solamente con el poder de su boca, con el evangelio que hoy proclamamos, amén, porque así le place al Señor que sea por la locura de la predicación, hermano, que seamos salvados, amén. Entonces, gloria a Dios, aleluya, hermano, simplemente de boca en boca predicándose el evangelio, ahora sí, testificando la obra del Espíritu Santo en cada uno. Su evangelio fue expandido por todo Israel y hasta los confines, hermano, de la tierra. Entonces, el objetivo principal de este tema, hermano, es que Juan dirige la atención de sus discípulos y de todas las personas que lo siguen, dirige esa atención a Cristo. Amén. Él es el que perdona los pecados. Entonces, gloria a Dios. Dice, los primeros apóstoles llamados por Él. Gloria a Dios, aleluya. Dice, y como Cristo se había presentado a los discípulos con el propósito, amén, de expresar de que pudieran acudir a Él, no cuando vengan, los anima y exhorta, amén, que no espera hasta que se dirijan a Él por primera vez. Antes de que Él le dirija Andrés una palabra al Señor y el otro discípulo, antes de que ellos le mencionaran una palabra a Cristo, Jesús les dice, ¿qué buscas? Amén. De alguna manera Él no permitió que, ahora sí, ellos lo buscaran a Él. Él tuvo la iniciativa, ¿qué buscas? Y digamos, ahí en Hechos, capítulo 1, versículo 2, que ese era el requisito para ser un apóstol, el ser llamado por Jesús. Dice ahí en su palabra, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que Él había escogido. El Señor Jesús, cuando los discípulos fueron a buscarle, Él no permite que ellos le den la primera palabra, sino que Él les dice que buscan. Amén. Él fue el que inició. Puede ser un argumento, amén, por el cual Él les dice eso. ¿Qué buscas? Para que sea un argumento de que fueron llamados por el Señor. Amén. Y bueno, Andrés fue uno de los primeros apóstoles del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y otra cosa, hermano, que el Señor nos enseña aquí es que no tengamos miedo al acercarnos a Él. Sus discípulos iban a buscarle. Vayan con Él, le dice el Bautista. Y Él gentilmente los encuentra. ¿Qué buscan? Amén. Hermano, todo aquel que busca al Señor Jesucristo lo encontrará. Amén. Gloria a Dios, aleluya.
todo aquel que busca al Señor Jesucristo lo encontrará, hermano. El Señor le saldrá al encuentro. De alguna u otra manera el Señor lo encontrará. Juan 6:36 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Hermano, tal vez dos discípulos, a lo mejor con costumbres de Juan el Bautista, medio mezquinos, medio raros, pero el Señor, hermano, no echa fuera a nadie que viene a Él. Amén. No echa jamás a nadie fuera de Él, aunque sea un pescador de mal habla, tal vez, nunca dejará afuera. Amén. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. No importa, hermano. No importa lo que hayas hecho. No importa de qué familia vengas. No importa el pecado que digas, yo no tengo perdón de Dios. He caído una y otra vez. Hermano, si vienes y buscas al Señor de todo tu corazón, no nos echará fuera, hermano. Entonces no tenemos que temer a Cristo, hermano, de que Él se aleje de nosotros, o que ponga pautas, o que nos dé al encuentro groseramente. No, hermano, Él nos perdona, así como salió al encuentro con esos dos discípulos. Gloria a Dios. Hermanos, así como encontró a esos dos discípulos, también nos enseña la Escritura que Él va por aquella oveja descarriada. Amén. Él va por aquellos que se extravían y se van lejos, para hacerlos volver a su camino. Entonces, hermano, no tengamos miedo de ir a Jesucristo. Amén. Porque Él nos saldrá al encuentro y hermano, de una manera amable nos dirá que buscan. Amén. Que me busca, amén, pues será salvo si viene con un corazón dispuesto y arrepentido. Gloria a Dios, aleluya. Regresemos ahí a Juan. Gloria a Dios. Versículo 38. Jesús se volvió y viendo que lo seguían, les dijo: ¿qué buscan? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Hermanos, llamar Rabí a una persona es el título más alto de honor que se le podía dar a alguien en aquel tiempo. Amén. Es un título a un hombre que expone la palabra del Señor. Tiene un gran honor. Y desde la primera palabra que se refirieron a Él fue con humildad: enséñanos, Rabí. Atenderemos tus palabras, estaremos atentos a lo que tú nos digas hoy. Esa es humildad, hermano. Amén. No fueron indispuestos, ni con paradigmas en su mente, hermano, ni poniendo con duda, porque Juan los mandaba y ellos creían en las palabras de Juan. Entonces, esto nos enseña a nosotros algo, hermano. Así como ellos llegaron con ese corazón humilde a Jesús, dice el Salmo 119:16: me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tus palabras. Hermano, que tengamos como ese corazón de David, que se deleitaba en sus estatutos. Así esos dos discípulos querían aprender, hermano, se deleitaban para no pecar contra el Señor. Dice el 10: ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando la palabra del Señor, hermano. Ellos querían aprender más, y más de aquel que decía el Bautista que era el Cristo, el Mesías. Amén. Entonces, hermano, tenemos que tener esa hambre. Cuando lo encontramos al Señor Jesús, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, debemos de tener esa hambre y humildad de decir: Rabí, enséñame. Y no, hermano, que vengas a mí y me digas: Rabí, enséñame. No, que vengas aquí a la iglesia, amén, como dice ahí en su palabra, que es columna y baluarte de la verdad. Que aquí, hermano,
tú vas a aprender de Cristo. Amén. Tú vas a saber lo que le agrada y qué no le agrada. Cuál es la adoración que a Él le gusta. Cómo quiere que tú vivas tu vida de aquí en adelante. Amén. Guardando su palabra. Y tenemos que venir con esa humildad, hermano. Amén. Con aprender. No nomás creer, repetirte y ya no ir a la iglesia. Y ya no querer aprender más. No, hermano, yo creo que cuando te hiciste novio, hermano, de esa mujer, querías saber su cumpleaños, qué le gustaba, querías verla de mañana, querías verla de noche, querías saber la historia de su vida, hermano, porque estabas enamorado de esa persona. Así, hermano, cuando tú te arrepientes, uno se enamora de Cristo, quiere saber más, quiere saber sus atributos, quién es Él, cuál es el principio. Amén. Quiere saber la palabra de Él. Tengamos esa misma actitud que tuvieron aquellos dos discípulos. Amén. Le preguntaron, ¿dónde te hospedas? Amén. Hermanos, estos dos discípulos no se quedaron con ganas nomás de escuchar 2 o 3 palabras. Ah, sí, eres el Cristo, eres el Rabí. Ok, mucho gusto, y me voy otra vez para la casa. Me voy otra vez con Juan el Bautista. No, hermanos, nos van a enseñar algo importante. Le dijeron, ¿dónde te hospedas? Hermanos, dice que desde ese momento, pues ellos se fueron con Él a escuchar sus palabras. Cuando alguien se hacía discípulo de algún rabí, era conocido porque lo seguían. Iban caminando, iban detrás de sus pisadas, y a donde Él iba, ellos iban. Para cualquier enseñanza que ese rabí empezara a dar, bueno, ellos estuvieran ahí alertas para escuchar palabra del Señor. Hermanos, cuando los discípulos de Jesús lo seguían, Jesús no decía cuándo iba a dar una enseñanza. De repente cruzaba el mar de Galilea y en la orilla del mar daba una enseñanza sobre los peces. Amén. Que así sería el reino de los cielos. Que al final, así como recogen peces buenos y peces malos, bueno, así sería en el fin del mundo, cuando venga Él. Que los ángeles sacarán toda clase de peces y sacarán los buenos y los malos. Los malos al castigo eterno, los buenos a la gloria de Dios. De repente andaba en lugares donde había ovejas, amén. Y había lugares donde había muchos pastores. Y ahí era una enseñanza que jamás se les iba a olvidar. Y bueno, en una ocasión estaba en un redil de ovejas. Y les dijo, yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Yo soy la puerta de este redil. Amén, los que entraron después de mí son ladrones, salteadores, y cualquiera que venga es un ladrón. La única puerta soy yo. Amén. Entonces los discípulos caminaban con ellos, estaban ahí siguiéndole todo el tiempo, hermano. Y ellos fueron a ver dónde se hospedaba para seguirlo. Amén. Entonces, ellos sacrificaban mucho, hermano. Ellos sacrificaron todo por Jesús, por ser sus discípulos. Entregaron casa, familia, trabajo, todo por seguirle, hermano. Entonces, nos da una gran enseñanza a nosotros. No es tan solo de conocer a Jesús, hermano, y seguirlo de lejos, porque te puedes perder, hermano. Es decir, yo hoy creo y me arrepiento y lo voy a seguir de lejos, y cada 15 días, bueno, pues ahí voy a ir y lo voy a seguir a como yo creo, pienso, y así me voy a salvar. No, hermano, no es así. Tienes que pertenecer a un cuerpo, ser miembro de una iglesia, hermano. Y bueno, hermano, participar en las cosas que nos hacen crecer en el Señor. Amén. El trabajar en la obra evangelística, el servirnos aquí los unos a los otros. Hermano, dice también su palabra, el reprendernos los unos a los otros. Y hermano, si tú estás en tu casa, ¿quién te va a reprender? ¿Quién va a orar por ti? ¿Quién te va a enseñar y a escudriñar la palabra? Nadie, hermano. Tú vas a creer y vas a vivir un evangelio a como tú crees. Nomás no le hago mal a nadie, y yo aquí oro. Sí, hermanas, está bien, pero no conforme a la palabra. Amén. Porque nos dice, nos
constantemente en la palabra, que oremos los unos por los otros. Amén. Que nos exhortemos los unos a los otros. Que somos un cuerpo de Cristo, hermano. Que somos unos puestos, hermano, para un don especial se ha puesto en ti para que edifiquemos al cuerpo de Cristo. Unos en el evangelismo, otros enseñándonos, otros exhortándonos. Por eso es necesario que estemos aquí juntos, hermano. Entonces, ahí pues seremos también como piedra con piedra, hermano, puliéndonos, amén. No sigamos a Cristo de lejos, hermano. Tengamos esa misma actitud que tenían esos dos discípulos. ¿Dónde te hospedas? Quiero ir contigo, amén. Entonces, para aprender más, es necesario estar cerca de Él, hermano. Porque si lo miras de lejos, con una vida sin oración, sin una vida de lectura de la palabra del Señor, sin una vida de congregación y de ayuno, te perderás, hermano. Te perderás. Por verlo de lejos, perderás de vista al Señor Jesucristo, hermano, y desaparecerá repentinamente de tu vida. Hermano, es muy triste cuando solamente de lejos cualquier tentación, cualquier prueba te puede hacer que te pierdas en un momento. No lo mires de lejos, hermano. Tengamos ese compromiso de lleno con el Señor. Amén. Hay discipulados aquí, hermano. Vamos a hacer obra evangelística. Tenemos cultos, hermano. No se los pierda, amén. Y hermano, vive una vida de oración, de lectura, de ayuno. Y tendrás, hermano, una vida bien edificada delante del Señor. Tu familia estará edificada sobre la roca que es Cristo. Amén. Pero si no escuchamos su palabra y no ponemos por obra, pues somos una casa que está edificada sobre la arena, que vienen las tormentas, los ríos, hermano, y grande es pues la destrucción, la pérdida de esa casa, porque no está fundada sobre la roca que es Cristo. Amén. Entonces, versículo 39 dice: vengan y verán, les dijo Jesús. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con aquel día, porque eran como a las 4 de la tarde. Entonces, ese momento en el cual ellos se quedaron con Él, siendo sus discípulos, digámoslo, cuando le llaman rabí es porque ya quieren ser discípulos, amén. Entonces, ha de haber sido una tarde muy edificante. Dice que no se fueron, amén, porque ya eran las 4 de la tarde y faltaban 2 horas solamente para oscurecerse. Recordemos que no es la misma hora de aquí de México a la de Israel, hermano, hace más de 2000 años. Era un horario diferente y a las 6 ya se metía el sol. Entonces solamente faltaban 2 horas para que se metiera el sol, hermano. Ya eran las 4 de la tarde. Y ellos no miraron como pérdida, no estimaron el quedarse con Él, porque tenían hambre, porque sabían que Él era el Cristo. Y esa tarde fue tan edificante para ellos, hermano. Se hizo una chispa ahora sí de fe, y ahora sí que todo lo que decía Juan el Bautista, ellos lo corroboraron en esa tarde. Entonces, ellos decidieron quedarse por el hambre que tenían de aprender de Él. Entonces, hermanos, nosotros no pongamos tantos peros, amén, de que ya es tarde, de que, hermanos, queda lejos, es de noche. No, hermanos. Recordemos que aún el estar lejos de la iglesia no es excusa para escuchar palabras del Señor. Si es una iglesia donde se predica la verdad. En una ocasión Jesús les decía que la reina del sur, la reina de Sabas, reprendería y sería como juez para la generación que estaba con Jesús, porque ella fue de tan lejos a escuchar palabra de Salomón, que era sabiduría solamente, y ellos tenían a Jesús, al más sabio que Salomón, al Cristo, y no querían escucharlo. Hermano, de alguna manera nos enseña que tampoco no debemos de poner excusa en un lugar donde se predica la verdad que nos hará salvos.
que tengamos esa hambre, como esos dos discípulos. Ya a las 4 nos quedamos ahí a dormir contigo, ahí toda la noche, toda la tarde escuchando sus enseñanzas. Eso es tener hambre, hermano. En una ocasión predicaba 1 hora en otro lugar, hermano, 1:15. Hermano, todos me hacían cara de fuchi, todos murmuraban, todos se iban, hermano, muchos se salieron, y hasta los que más, digamos, los líderes, hermano, faltando reverencia a la palabra del Señor. Pero, hermanos, yo les aseguro que una película de 2 horas, ¿verdad que no nos aburre, hermano? ¿Verdad que se nos hace hasta rápido el tiempo? Muchos dicen que una prédica de más de 40 minutos, ya el pastor ya se perdió, que ya no tiene un énfasis, que ya está hablando de su vida. Hermano, una prédica de más de 40 minutos, hermano, mientras que sea expositivamente, versículo por versículo, no nos perdemos. Y no se cansa, hermano, no debería por qué cansarnos. Si hay una hambre por aprender, no hay por qué cansarnos. En el discipulado, hermano, 2 horas aprendiendo su palabra y todos contentos, ¿verdad, hermanos? Que no se nos hace cansado. No, hermano, porque hay un hambre, porque estamos aprendiendo. Hermanos, hay series que la gente mira de 6, 7 capítulos todo el día, y yo no veo que se les haga cansado. 1 hora de prédica, hermano. Yo sé, puede ser un poquito cansadito para el cuerpo, hermano, pero bien nos podemos levantar, tomar un vasito de agua y sentarnos, estirarnos, y ya. Pero es edificante, porque esta palabra nos va a salvar. Entonces, hermano, eso es que digan que de 40 minutos o 30 más ya no es predicación, hermano. No es verdad, hermano. No es verdad. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Santo, aleluya. Tengamos esa hambre, hermano, de quedarnos así como aquellos. Nos dan ejemplo. Dice el 39, vengan y verán, les dijo Jesús. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba, y se quedaron en aquel día, porque era como las 4 de la tarde. Amén. Vamos al 40. Dice, uno de los que oyeron a Juan siguieron a Jesús. Este era Andrés, hermano de Simón. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Uno de esos discípulos que estuvo con el Cristo, que se quedó con él, Andrés, el hermano de Simón, hermano, al escuchar la palabra del Señor, al ver al Mesías, hubo una chispa de fe. Hubo una luz que impregnó su vida. Amén, la luz del Evangelio, las palabras del Cristo. Hermano, nadie que escuche las palabras del Cristo, hermano, yo creo que no le arda el corazón al escuchar una prédica. Algo tiene que arder, algo tiene que redarguir en tu corazón. Amén. Entonces, hermano, uno de los discípulos, Andrés, dice que fue a Simón a predicarle, fue a enseñarle, a decirle, mira, he encontrado el Cristo, he encontrado por el cual todo Israel ha estado orando toda su vida porque llegara el Mesías, y hoy me lo encontré. Y me dijo el Bautista que él era el Cristo. Amén. Él dio testimonio que él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Hermano, cuando uno conoce a Cristo, yo creo que su vida no vuelve a ser igual. Lo primero que uno quiere hacer cuando experimenta esa salvación es írselo a contar a tu amigo, hermano del trabajo. Es contárselo a tu familiar, a tu padre, a tu madre. Hermano, porque eso mismo que tú sentiste, esa luz, la quieres ir a llevarla a esos lugares. El escuchar, hermano, al Cristo, hermano, nunca será igual. Yo recuerdo, hermano, cuando fui salvado por Él, cambió mi vida, hermano. Sentí algo que jamás había experimentado. Sentí como, hermano, si se me hubiera quitado kilos de un costal de papa que traía cargando de amargura, hermano, de resentimiento. Y en ese momento experimenté la salvación y el perdón del Cristo. Y yo se lo compartía como yo podía.
a mis amigos: mira, hay que creer en Cristo, porque al final del día matará a los malos, a las cabritas y a las ovejas. Y así yo más o menos les decía, y despertaba un interés en mis amigos. Tanto así que al último me llevaba a mis amigos a la iglesia, y luego íbamos a eventos, y ellos también empezaban a creer, hermano. Y así muchos de mis amigos creyeron en ese momento, amén. Como podía uno, compartía el evangelio con peras y manzanas, ahí a nomás a lo que uno escuchaba. Pero hermano, eso pasa cuando Cristo llega a nuestras vidas, amén. Entonces, hermanos, Andrés corrió, hermano, a su hermano Simón: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, el Salvador, el Redentor, amén. Entonces, esa misma chispa más adelante fue la misma que trajo Felipe a Natanael, amén. Felipe se encontró con Jesús, y después él trajo a Natanael, un amigo que decía: ¿será que acaso puede salir algo bueno de ese lugar tan pequeño, de Nazaret, hermanos? Y Felipe hizo que su amigo Natanael encontrara a Jesús también, y que fuera uno de los apóstoles. Entonces, Andrés busca llevar la luz del Señor a Simón, amén. Y él quiere que él sea de uno de los primeros también, que sea uno de los primeros discípulos que creyó pues en él. Hermanos, seríamos muy egoístas si conocemos al Salvador, al que nos va a salvar nuestra alma de una eternidad en el infierno. Seríamos muy egoístas si no compartimos el evangelio, amén. Que no te dé miedo, hermano, que no te dé pena, que no te dé miedo el rechazo, hermano. Si a Jesús lo rechazaron, hermano, dice su palabra que somos bienaventurados nosotros si por su causa os vituperan. Y si compartimos el evangelio con tu esposa y se burla de ti, o te digan: ay, estás loca, mujer, o estás loco, tú, viejo, hermano, no importa, compárteselo. No seamos egoístas, amén. Esforcémonos por compartirlo. Demos de gracia lo que gracia hemos recibido. Entonces, hay una profecía, amén, que hablaba del Cristo. Y vamos ahí a Isaías capítulo 2, versículo 3. Hermano, yo creo que si en aquel tiempo no nos tocó a nosotros ser de Israel ni orar por el Mesías, pero hermano, ellos esperaban al Cristo. De niños yo creo que oraban por él, Andrés y Simón. Y el escuchar la noticia, esto hizo que se corriera la voz, que su hermano también lo supiera. Dice en Isaías 2:3, dice: vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Entonces, de alguna manera es que llamemos a nuestros vecinos, amén. Que vayamos, que le digas a las personas, a las naciones: venid, subamos a conocer al Señor. Vayamos a la casa del Señor para aprender de sus caminos y de sus sendas, amén. A escuchar palabra de Dios. Y era lo que estaba haciendo Andrés con su hermano, amén. Gloria a Dios. El Señor tenía un propósito, hermano, amén, con Andrés, que fuera a llamar a su hermano Pedro, amén, a su hermano Simón, en el cual el Señor haría una hermosa obra sobre Simón. Él sería una piedra, hermano. Él sería uno de los apóstoles más importantes. Entonces, hermano, ¿quién no deseaba de servirlo al Mesías? ¿Quién no deseaba ser uno de los primeros en saber que Él era el Cristo?
Por eso Andrés corrió a buscar a su hermano para que lo supiera. Versículo 41. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Vayamos allí a Daniel, capítulo 9, versículo 24. Y había una profecía ahí en Daniel, capítulo 9, versículo 24, de las 70 semanas de Daniel. Amén. Iba a llegar el Cristo, el Mesías, pues para arreglar todo ese enrollo que había en aquel tiempo. Unos adoraban en el monte, otros en el templo, había pleitos, tenían el impuesto de Roma, estaban, hermano, pues sometidos ante Roma. Y ellos esperaban a un Mesías, a lo mejor erróneamente, hermano, que los iba a liberar de Roma, de los impuestos, y un reino davídico que pues se extendería por todo el mundo, que Israel sería como la luz de todas las naciones. Era un reino tal vez un poco diferente, y ellos estaban esperando al Mesías pues para ser parte de él, pero a lo mejor para una batalla o algo diferente, hermano. Pero la misión era otra, hermano, librarlos de algo más peor que el impuesto de Roma, hermano. Ellos iban a ser liberados del pecado que los condenaría por una eternidad. Dice el 24: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para examinar la iniquidad, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y construir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas, y volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Amén. La profecía habla de un Mesías, amén, que terminaría con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna. Amén. Hermanos, y eso fue lo que vino a hacer el Mesías. Amén. El ungido, expiar los pecados y salvarlos más que de una opresión de Roma, hermano. Él los iba a salvar de la opresión de ese pecado que los condenaba, que no podían ser libres, hermano, de eso, porque la ley, hermano, no la podían llevar a cabo. No podían, hermano. Se habían perdido bajo tradiciones, bajo el legalismo, poniendo leyes que ni ellos mismos podían llevar. El Señor los vino a librar de eso y llevarlos a la gracia, hermano, a levantar, hermano, un nuevo pacto. Amén. Un templo en Él, hermano, donde Él era el sumo sacerdote. Él era el sacrificio, Él era todo lo que se hacía en el antiguo pacto, todo se cumplía en Él. Amén. Entonces, encontramos también a la mujer de Samaria, allí en Juan 4:25. Amén. Vamos a leerlo. ¿Alguien que lo tenga le pueda dar la lectura? Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Amén. La mujer samaritana sabía que iba a venir el Mesías. Todos esperaban la venida del Mesías, el cual arreglaría todas las cosas. Amén. El que iba a poner ahora ya no una adoración en un templo, hermano. Iba a edificar un templo, hermano. Amén. Donde ahora iban a adorar los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, hermano. Amén. Ya no, nada puede contener al Señor, ni un templo, ni estas 4 paredes, hermano. Ahora sería en espíritu y en verdad. Donde quiera que tú estés, hermano, ahí va a estar el Señor.
Entonces ellos sabían que el Mesías declararía todo, arreglaría todos los problemas de los samaritanos, de los judíos, hermano, los libertaría, hermano, del pecado. No de los impuestos, sino del pecado, hermano. Pero ellos pensaban que iba a ser de otro modo. Él puso fin a la transgresión del pecado. Los libertó de las leyes, hermano. Expió todo en Él, de una vez por todas, por su sacrificio. Ya no más cordero, ya no más paloma, sino solamente Él. Versículo 42. Y concluyo con esto. Le dijo: tú eres Simón. Amén. Cristo le da un nombre nuevo a Simón. Amén. No como los hombres comúnmente lo hacen por algún evento pasado o por lo que ahora perciben de ellos, sino por lo que haría de Simón en un futuro. En ese momento no le puso el nombre, sino le dijo que se llamaría, amén, Pedro. Él está declarando, amén, que sería una piedra, amén, no en ese momento, sino después. Entonces le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás. Repite el nombre de su padre en forma abreviada, amén, que es algo común en aquellos tiempos, pero digamos que de alguna manera Él está haciendo ver la condición de donde lo está sacando, hermano. De alguna manera la familia de donde lo estaba sacando, y Él iba a hacer ahora algo nuevo en Él. Hermanos, para el Señor no hay nada imposible. Sacar de un pescador, a lo mejor que no venía de una familia prominente, hermano, pero Él hace todo nuevo. Él hace de la nada una nación entera, así como lo hizo con Abraham, hermano, y le cambió su nombre y lo hizo una nación de la nada, de un ancianito y una ancianita estéril, hermano, que no podía tener hijos. Él les cambió su nombre y hizo una nación entera, y sobre él Pedro, hermano, también, hermano, fue un apóstol, un pilar en los apóstoles para este evangelio. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermano, le dijo: serás llamado Cefas. Todos los piadosos, dice la palabra, amén. Gloria a Dios. Cefas era traducido como piedra, amén. Una piedra que había sido fundada en Cristo, para ser una piedra donde Cristo de alguna manera fundaría su iglesia. Amén. Siendo Cristo la piedra angular, como dice ahí en Efesios 2:20, y esas piedras, amén, pues iban a ser los apóstoles, que iban a edificar con sus enseñanzas, amén, la iglesia. Y nosotros también venimos a hacer esas piedras, amén, que vamos edificando arriba de esas que son la de los apóstoles y la de Cristo, su enseñanza, amén. Pero bueno, hermanos, pongamos la mirada en Cristo, amén. Pongamos la mirada en Cristo. Y bueno, hermano, ellos fueron apóstoles, seguidores de Jesús. Fueron algo muy importante por poner la mirada en Él. Lamentablemente, pues ahorita también hay los papas, amén, que se dicen que pues son piedras, que son columnas, que ellos son como pues Pedro, amén, una piedra sobre la cual se edifica la iglesia. Hermano, es una burla, amén, que ellos se crean esas piedras que pueden todavía cambiar la palabra y decir que su palabra pues es como si fuera la de Dios, como la de Cristo, ser el representante de Cristo, hermano. Ellos, por ver a Cristo y por creer en Él, hermanos, fueron algo importante. Salvaron a muchas personas, amén. Y bueno, hermano, concluyo con esto. No dejes de ver a Cristo, amén. Porque sin Cristo somos nada. Seríamos solamente miserables si nos alejamos de Él. Pero en Cristo, hermano, solamente si lo vemos, si creemos o escuchamos y tenemos fe en Él, somos salvos. Es tan sencillo la salvación. No por obras, hermano, solamente es por gracia. Amén. Ponte sobre tus pies, amén. Y vamos a orar por esta palabra.
Nunca quites la mirada sobre el Señor, amén. Mi hermano, como esos discípulos que vieron a Jesús, creyeron en Él y el Señor los hizo apóstoles, hermano. Y salvaron a mucha gente. Hermano, cuando tú también pones la mirada en Jesús, tú también vas a salvar. Si Dios pone la mirada en tu familia, amén. Si es su voluntad, también será luz a tu familia, amén. Entonces, no nomás es tu vida, hermano, sino hasta la de tu familia. Conviene no despegarnos de la luz que es Cristo, amén. Vamos a orar por esta palabra. Señor, te damos gracias, Padre, porque hoy has hablado nuestras vidas. Señor, nos has enseñado que es tan sencillo la salvación, Señor. Solamente con creer en ti, poner la mirada en ti, Señor. Pero, Señor, también es tan fácil perder la mirada puesta en ti. Ayúdanos, Señor, a no poner la mirada sobre los placeres de este mundo. Poner la mirada sobre el trabajo. Poner la mirada sobre las cosas vanas, sobre la vanidad, Señor. En el nombre de Jesús, ayuda a tu pueblo, Señor, a no apartarnos nunca de ti, Señor. Y creer, Padre, así como, Padre, lo hicieron aquellos discípulos, que se les declaró que tú eras el Cordero de Dios. Señor, yo creo que cada que se predica tu palabra, eres tú hablando a nuestras vidas. Y que tú eres declarándonos tus palabras, Señor, que son vivas y eficaces, Señor. Señor, yo creo que tú estás aquí cada que predicamos tus palabras. Ayúdanos, Señor, a aprovechar cuando tú hablas, cuando tú pasas, Señor. Y no ser ciegos, Padre. Y no, Señor, tapar nuestros oídos a tu voz. Lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Habla a tu pueblo, Padre, que hoy se vayan redarguidos, transformados con nuevas fuerzas, Padre, a seguirte. A lo mejor tenían otro pensamiento hoy, Padre. A lo mejor tenían, separarse de ti, Señor. Pero, Padre, que hoy tu palabra, Señor, nuevamente les haga poner la mirada en ti, Cristo. Mirad a Él, el Cristo, en el cual hay salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un fuerte aplauso al Señor, hermano. Y bueno, gloria a Dios. El Señor ha sido bueno y ha hablado hoy a su pueblo. Amén. Y hemos hablado hoy su palabra. Y yo creo que, hermano, en algo ha de haber tocado nuestras vidas. Amén. Vamos a orar para ser despedidos. Y bueno,